Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en un nuevo programa, el tercer programa de la semana. Hoy les cuento junto al ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, porque ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó un informe que se hace cada 2 años de los países miembros, los países que quieren ser miembros y algunos países más que acompañan. Le hacen un suma a la economía de cada país y nos han dado un informe que reconoce algunas cosas, pero que nos jala fuerte las orejas en otras como país respecto a la vulnerabilidad en la que estamos en este instante. Yo les agradezco mucho a las personas que nos acompañan ya en las diferentes plataformas. Les recuerdo, en vivo en Radio 93.5 en FM, monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, CDR móvil en su teléfono celular, Facebook Live en vivo ya, Noticia Monumental. Allá van 60 personas con nosotros, apenas arrancando el programa, como doña Iliana Vargas, Alejandro Arrieta, que nos acompañan esta tarde, Leonardo Rivera, Dagoberto Calvo. Muchas gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros en Facebook Live, insisto, en la cuenta de Noticia Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Estamos además esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y a las 10 y piquito, cuando Heredia sea finalista. Yo no soy herediano, pero va a ser finalista. Cuando Herediano sea finalista, esta noche a las 10:30, la repetición en Monumental. Hay dos informaciones, por supuesto, importantes que han ocurrido en el día. Uno es el allanamiento a la casa del exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte, don Celso Gamboa, un hecho que yo no recuerdo haya precedentes respecto al allanamiento en la casa de un exmagistrado de la República. Curiosamente, don Celso tiene 12 causas penales pendientes, pero el allanamiento de hoy, ya como un ciudadano común y corriente, porque ya no tiene inmunidad, no lo realizó, por supuesto, la fiscal general de la República, Emilia Navas, es por el caso que se abrió la semana pasada. ¿Recuerdan los mensajes de WhatsApp con Marcela Guerrero y con Marco Vinicio Redondo? Bueno, por esa causa de supuesto tráfico de influencias es por lo que hoy se hace el allanamiento, y la Policía Judicial ingresa a la casa de don Celso en La Unión, en Cartago, retira los teléfonos celulares, algunas computadoras, y pues están en análisis aún respecto a ese tema, que por cierto, Matices, yo siempre les digo, tiene un timing espectacular. Mañana estará la fiscal general de la República con nosotros, Emilia Navas. El otro caso es una noticia internacional al cual yo he insistido en subirle el perfil. En Costa Rica se ha hablado muy poco de lo que ocurre en Cuba, pero ciertamente Cuba estrena mañana presidente. Yo sé que para una democracia como la nuestra, entender, digamos, el sistema electoral de Cuba es muy enredado. Todos estamos de acuerdo, la mayoría por lo menos, en que Cuba efectivamente es una dictadura. Pero lo cierto es que desde 1959 el gobernante cubano tiene el apellido Castro. Hoy el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, ha propuesto como único candidato a la presidencia de ese país a Miguel Díaz-Canel, un hombre de 57 años, y ya les digo por qué es importante el dato de que tiene 57 años, y mañana se convertirá claramente en el nuevo presidente de Cuba. Es importante porque durante lo que ha durado la Revolución Cubana, siempre existía en la mente qué pasaba cuando Fidel y Raúl no estuvieran. Y la mayoría de la gente cercana al régimen señalaba que tenía que ser una persona que participara activamente de la Revolución Cubana. Lo que pasa es que han pasado ya casi 60 años desde la Revolución Cubana, así es que era muy poco probable. Así es que Díaz-Canel nació después de la Revolución Cubana. Cuando el nuevo presidente de Cuba nació, ya Fidel Castro estaba en el poder. Sin embargo, no se aspiran o no se prevén cambios importantes respecto a la isla. Uno, porque Díaz-Canel ha sido el delfín político claramente de Raúl Castro, al pie de la letra aplica lo que Raúl Castro le diga. Hoy es el vicepresidente del Consejo de Ministros. Y lo otro es porque
Raúl Castro mantendrá la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba, que realmente es quien en la dinámica ejerce el poder. Pero ciertamente desde un tema simbólico es muy importante esta información, mucho más que el gato, por ejemplo, que intentó meter un celular en la cárcel, respecto a la importancia que tiene para las Américas, que en la siguiente Cumbre de las Américas, en las siguientes conferencias de prensa y a partir de mañana, Miguel Díaz-Canel será entonces el presidente de Cuba. Vamos a entrar en materia ya, gracias a Julieta Odio, a Jessica Román, a Rafa Castro, a Eliana Chavarría también, que se suman a esta transmisión, a Mario Alberto Rivas, a Maynor Chacón, a Walter Quesada, a Ileana Vargas. Gracias a todos los que se suman. Por favor, no cambia nada en Cuba. En la práctica pareciera que no. Jessica, que nos hace ese comentario a través de Facebook Live. Don Alexander, bienvenido a Matices. Muchas gracias, don Randall, aquí a su orden y saludando a las personas que nos escuchan y nos acompañan por las redes. ¿Vio en qué mar de noticias navegamos este miércoles? Bueno, así es, ¿verdad? El mundo está movido. Y el país está movido. Todo está movido, porque lo he conversado muchas veces con usted. Hoy el tema no es comercio exterior, hoy el tema es la OCDE, pero sin embargo es un mundo diferente, donde cualquier cambiecito que pase en cualquier país tiene un impacto enorme en el gran rompecabezas mundial, que genera inmediatamente implicaciones en Costa Rica. Así es, estamos altamente interconectados, ¿verdad? De hecho, por el comercio, por la política, ¿verdad? Y obviamente, pues, a nivel social, por las redes y toda esa nueva dinámica de interacción de los seres humanos, ¿verdad? Que tanto potencial tiene y que tanto nos está cambiando en cuanto a la forma como llevamos nuestras vidas, ¿verdad? Don Alexander, permítame iniciar haciendo una pregunta general. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué es? ¿Es un grupo de países? ¿Es una asociación? ¿Es un grupo de países con un fin común? ¿Qué es la OCDE? A ver, la OCDE es una organización que uno la podría situar históricamente como la evolución del Plan Marshall que ejecutó los Estados Unidos para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que esencialmente después de hacer una reconstrucción física de Europa y de restablecer, digamos, la gobernanza de Europa, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se hace una extensión de ese modelo, digamos, de reconstrucción a Japón, que también, como sabemos, estaba también destruido después de la guerra, y allá por los años 60, cuando ya se había terminado esa reconstrucción física, se concluye que es además necesario comenzar a desarrollar una serie de áreas comunes en las cuales ese grupo de países que había enfrentado ese trauma de la guerra pudiera construir juntos una serie de elementos comunes. Esos elementos comunes se evolucionan en estándares y entonces, con el propósito probablemente, diría yo, de evitar que vuelva a haber otra guerra entre ellos, con el propósito de consolidar sus relaciones y poder integrarlos, entonces se inicia un trabajo en los gobiernos para ir consolidando un conjunto de prácticas, un conjunto de estándares en los que todos convergieran y poder entonces evitar esas grandes discrepancias que habían causado las guerras. La organización es muy monolítica, muy cerrada, integra desde un inicio a los Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, pero luego ya en los últimos 20 años, y sobre todo con el liderazgo del actual secretario general, el mexicano Gurría, ¿verdad? Ángel Gurría, la organización comienza a abrirse a otros países y comienza a construir una propuesta más global, más amplia. La organización nunca va a ser una organización multilateral, ¿verdad? Donde estén todos los países, no es eso lo que pretende, sino un grupo de países que
básicamente tengan el compromiso de sentarse juntos a desarrollar los estándares y las normas y las mejores prácticas y a compartirlas. Y de esa forma influir para que el mundo levante sus estándares de funcionamiento en dos áreas principales, los gobiernos y los mercados. ¿Para qué? Para que la gente viva mejor. Esa es la promesa básica de la OCDE. Permítame hacer una comparación, un ejemplo muy sencillo. Pensemos en el fútbol nacional, ¿verdad? Entonces resulta que hay un grupo de jugadores que dices, sí, somos, no sé, 200 jugadores de primera división, pero vamos a hacer un grupito de los mejores jugadores de primera división. Y hacemos ese grupito. Entonces, yo quiero integrar, yo juego, no sé, con cualquier equipo del país y quiero integrar ese grupito y me dicen, no, suave. Si usted quiere integrar ese grupito, tiene que hacer al menos 20 goles por campeonato. Tener un desarrollo físico envidiable, correr 2 millas en 1 minuto, por ejemplo. Y yo digo, bueno, ¿y qué gano siendo parte de ustedes? Ah, bueno, que es que aquí juntos, ya los 20 mejores jugadores del país, entonces nos brindamos acompañamiento, nos echamos porras, les damos acompañamiento, les repartimos los ejercicios que logramos para hacer el gol de chilena de Cristiano Ronaldo ante, ya se me olvidó ante quién era, ante la Roma. Ante la Juve, perdón. Aquí nos pasamos los secretos, nos ayudamos a entrenar. Eso es la OCDE. Eso es, digamos, sí, es un buen ejemplo, es una buena aproximación. Sí, señor. Que lo que hace es que ese grupo va a impulsar hacia arriba al resto. Así es. Así es. Y a ver, y entonces hay un espíritu de equipo, un espíritu de compañerismo, ¿verdad? Y un espíritu de cooperación, ¿verdad? Que no es cooperación, digamos, económica como tal. La OCDE no da donaciones, no da cooperación en dinero. Lo que tiene es un grupo muy grande de expertos, tiene una plantilla de unos 2,000 expertos, ¿verdad? Y además, todas esas prácticas que usted menciona, todo el trabajo de crear un buen entorno, lo desarrolla a partir de grupos de trabajo, que son comités. Entonces, bueno, el comité de ambiente, bueno, lo forman entonces los ministros de ambiente de la OCDE, de todos los países miembros, que hoy son 35, ¿verdad? Entonces ellos se sientan, y después están los grupos de trabajo en ambiente, donde, bueno, si un tema en este momento es trabajar en transición hacia energías limpias, otro tema es el manejo de sólidos, otro tema es, por ejemplo, toda la problemática que hay hoy con el manejo de las baterías y los desechos de las baterías, ¿verdad? Pensando en que el transporte va a evolucionar rápidamente a un transporte eléctrico, ¿verdad? Entonces vamos a tener un gran problema de contaminación por las baterías. Bueno, ya se está trabajando entonces en la OCDE en cómo abordar esto, ¿verdad? Y en establecer, como le mencionaba, unos acuerdos donde todos nos ponemos en el mismo canal para ir todos trabajando y definiendo eso como prioridad y tratando de desarrollar el abordaje de esas prioridades. Y lo otro que la OCDE hace, don Randall, que es muy importante, es anticipar retos futuros, ¿verdad? Por ejemplo, se nos dice hoy que la automatización, toda la incorporación tecnológica a la industria y a la actividad productiva va a desplazar empleos, ¿verdad? Y hay una gran variabilidad de datos, ¿verdad? La OCDE dice que el 14% de los empleos de hoy van a ser desplazados en los próximos 25 años. Hay otras organizaciones que hablan hasta de un 40%. Entonces, bueno, ya se está trabajando, ¿verdad?, en cómo revertir eso o cómo sacarle provecho a eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de alternativas habría? ¿En qué áreas? ¿Qué tipo de oferta educativa tienen los países que generar, ¿verdad? Y de ahí pues un poco la importancia de estos estudios económicos, que son las radiografías, las fotos que la OCDE va tomando de los países. Ya casi vamos a eso. De nuestros principales socios y sobre todo países cercanos geográficamente, ¿quiénes integran la OCDE? Mire, a ver, de nuestros principales socios, don Randall, de todos nuestros principales socios comerciales, porque si usted ve, nuestros principales socios comerciales hoy son Estados Unidos, que están en la OCDE, ¿verdad? Europa, con esos, ahí ya usted tiene Canadá, ¿verdad? Sí, ya tengo todas las exportaciones ticas. Ahí tiene exactamente, ahí usted tiene 90 y pico % de las exportaciones tica, tiene, digamos, el 90% de la inversión extranjera directa, ¿verdad? A eso agréguele México, Chile, Colombia, que está en proceso de incorporación. Igual que nosotros. Igual que nosotros, señor, un poco más avanzado. Japón, Corea,
que son, con Corea acabamos de firmar un TLC, con Japón estamos abriendo una negociación de un acuerdo de protección y promoción de inversiones, con miras a un TLC pronto, ¿verdad? Entonces, si usted ve en realidad de nuestra plataforma comercial de hoy, el grueso de ella, con quienes tenemos, por ejemplo, acuerdos bilaterales de promoción de inversiones, acuerdos de doble tributación, son los países OCDE. El turismo, por ejemplo, ¿de dónde viene? Esencialmente vienen los países OCDE. Entonces, es para nosotros una apuesta estratégica en varios sentidos. En el sentido de relacionamiento económico, comercial, turístico, de inversiones, pero también en el sentido de compartir prácticas y establecer estándares que son comunes para los consumidores y las empresas del lado de allá, y que si nuestras empresas obviamente los aprenden, los asumen, van a tener una mejor forma de relacionarse. Don Alexander, y si cumplimos un estándar, entramos, y lo incumplimos, vamos para afuera. A ver, no, la OCDE, no hay precedente de que la OCDE expulse a un país. Lo que pasa es que hay varios tipos de estándares, ¿verdad? Y hay varios tipos hay varios niveles. Hay algunos de esos estándares que están establecidos como vinculantes, como obligatorios. Son obligaciones que asumimos y se elevan al rango de tratado internacional, ¿verdad? Entonces, legalmente, sí, van a tener que pasar por la Asamblea Legislativa. El tratado con el cual nosotros nos incorporamos a la OCDE es un tratado internacional que nuestra Asamblea Legislativa va a tener que aprobar. Ok, por lo tanto estará encima de la Constitución. Bueno, ¿de qué naturaleza? Bueno, a ver, es un tratado donde nosotros asumimos una serie de principios, ¿verdad? Y adherimos a una serie de instrumentos. ¿Instrumentos como cuáles? Bueno, los instrumentos que son obligatorios, mandatorios, ¿verdad? Nos hemos adherido al instrumento que tiene la OCDE para luchar contra la corrupción internacional. Ese es obligatorio. Okay. Nos hemos adherido a los instrumentos que tiene la OCDE para compartir información fiscal, ¿verdad? Ese es obligatorio. Estamos adheriéndonos a algunos instrumentos que tienen que ver con temas de ambiente y manejo, por ejemplo, de químicos. Entonces, son áreas en las cuales, digamos, el moverse a ese estándar internacional es asumir un compromiso, ¿verdad?, de respetar y operar en una lógica de comunidad que intercambia y que comparte información, reconociendo que son áreas en las cuales hay que hacer un trabajo sistémico internacional para que las cosas funcionen, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la evasión fiscal, ¿verdad? El tema de la transparencia fiscal, ¿verdad? Todos estos son instrumentos que la OCDE ha establecido que son absolutamente alineados con la lógica del Estado costarricense, ¿verdad? Y de nuestro modelo de desarrollo, ¿verdad? Y por lo tanto son los instrumentos que son vinculantes por ley. Luego hay una serie de recomendaciones que la OCDE nos hace en la lógica de esas mejores prácticas, ¿verdad? En la lógica de trabajar en digamos, implementar en Costa Rica cosas que han funcionado bien en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, la OCDE nos dice, mire, usted tiene que tener una autoridad de competencia muy competente, que sea autónoma, independiente, financieramente bien financiada, que tenga capacidad técnica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la economía costarricense tiene más de un tercio de la economía costarricense son sectores productivos o económicos y comerciales que tienen excepción o están fuera del estándar de competencia que la ley de competencia costarricense establece. Y por lo tanto, usted tiene que hacer un trabajo de transparentar las cosas que pasen en esos sectores productivos, en esos mercados, en los cuales no hay competencia. Y por lo tanto, ¿verdad? Si es, o sea, lo que usted tiene que hacer es poner un foco ahí, dar luz ahí, ver si están habiendo abusos, si están habiendo traslados de rentas, prácticas competitivas, etcétera, ¿verdad? Medir cuál es el impacto que eso está teniendo en sus consumidores, o sea, cuánto más le está costando al consumidor los productos por esas condiciones, uh-huh, cuánta menos calidad de servicio el consumidor está recibiendo por esas condiciones, y transparéntelo. Si usted lo quiere corregir, si su país y su sociedad está dispuesta a tener ese tipo de excepciones, manténgalas, pero
hágalas transparentes, comuníquelas y que toda la gente sepa. Exactamente. Un ejemplo práctico, don Alexander, el cemento, digo que ha sido el tema de corrupción más importante en los últimos años. El cemento, si este órgano hubiera existido, ¿verdad?, entonces no hubiéramos visto intereses específicos moviendo la legislación hacia un sector, sino que hay un órgano grande que hubiera dicho independientemente, señores, tenemos un problema con el cemento, porque resulta que hay una o dos empresas que están acaparando todo el mercado, esto le genera al consumidor que cada saco de cemento le salga 35% más caro, y además les tenemos una serie de restricciones supuestamente técnicas que hacen imposible traer cemento de otro lado. Así que si quieren mantenerlo, se mantiene, pero que la gente sepa eso, o si no, abrimos el mercado. Sí, señor, muy buen ejemplo. En todo caso, a ver, el caso del cemento, ¿verdad?, es un caso donde, según la normativa que ya nosotros tenemos, el mercado estaba abierto desde el punto de vista de que no había aranceles, ¿verdad? Claro. Ahora, el tema había barreras técnicas, exactamente, ¿verdad? Barreras técnicas. Que es otra, y ese es el tipo de cosas que una autoridad de competencia tiene que vigilar, exacto. Yo, de hecho, don Randall, he venido meditando que una de las cosas más importantes que la Asamblea Legislativa debería hacer es monitorear esto. Hay países donde hay comisiones permanentes legislativas para monitorear los mercados, sí, para que haya una vigilancia. Está abusando. Exactamente. Y eso creo que es uno de los grandes temas que la OCDE nos está proponiendo. Hay un proyecto de ley de competencia en este momento en la Asamblea Legislativa. ¿El Ministerio de Economía? Sí, que el Ministerio de Economía ha liderado, ¿verdad? Y bueno, ese proyecto de ley sí es en este momento condición para que nosotros nos incorporemos, porque en la metodología de la OCDE para abordar el tema de competencia, lo que nosotros tenemos operando hoy no cumple. Y por lo tanto ellos dicen eso está por debajo, y por lo tanto son un órgano débil. Los comisionados de competencia están a tiempo parcial, no tienen protección, no tienen inmunidades, pueden ser intimidados por empresas, pueden ser demandados en lo personal, y por lo tanto no tienen condiciones para ejercer ese trabajo. Entendiendo que hay países, por ejemplo, como Chile, donde esto es una sala de la corte, o sea, esto está en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno. Que es el órgano máximo independiente, exactamente, y sólido. Que es un órgano, digamos, que es un modelo máximo de independencia. Pero tenemos el caso de Francia, por ejemplo, donde la autoridad de competencia, ¿verdad?, tiene una magistratura de influencia, ¿verdad?, y un rol de regulador máximo, ¿verdad?, que prácticamente dictamina y aplica, ¿verdad? Y es independiente totalmente del Poder Ejecutivo, que es parte de lo que también se está planteando acá. Ok, permítame regresar al ejemplo de los futbolistas de Primera División. Resulta que ese grupo de los 20 mejores futbolistas de Primera División, hay 40 más que dicen, yo quiero ser parte. Entonces, cada 2 años, ellos hacen un análisis de cada uno de los futbolistas que integran ese grupo, más de los que están esperando ingresar, a ver cómo va, que es lo que hace la OCDE con este informe económico de Costa Rica. Que esta va a ser la parte más corta, don Alexander. Qué bueno tenemos. Y me permito advertirle que será la parte más corta, porque las vulnerabilidades que encuentra la OCDE, que no son el agua tibia, ya todos las conocemos, son fuertes. Así es que, brevemente, ¿qué le dice a Costa Rica? Mira, estás bien en eso. A ver, con solo el nombre del Estudio Económico de la OCDE Costa Rica 2018, distribuir los beneficios del crecimiento más ampliamente. Y ahí está. Eso resume lo que la OCDE nos está diciendo. ¿En qué cosas resalta la OCDE en el informe? Bueno, nos dice, Costa Rica ha venido teniendo una mejora sostenida en producción. Entonces hay un aumento de la producción, y eso significa un aumento del nivel de vida, tanto medido en Producto Interno Bruto per cápita como en productividad por hora del trabajador. Ok, producimos más cada año. Bueno, no solo eso, producimos más por cabeza y producimos más por hora. Eso no es menor, porque justamente hoy estamos desarrollando un foro complementario, que es el foro sobre productividad, donde Costa Rica es el país de América Latina que mayor ha logrado subir, mejores progresos en la productividad ha logrado en los últimos 4 años. Y eso en un escenario donde Costa Rica está creciendo su productividad 2.3% y el promedio de América Latina está en 1.1. Entonces, ahí se reconoce. Ellos reconocen que a nivel de, por ejemplo, matrícula en escuela primaria, estamos prácticamente al nivel de los países OCDE. Hay otro tema que es la deserción, ese es otro problema. Esperanza de vida,
hay una reducción muy significativa de la pobreza, según la OCDE. Costa Rica la población costarricense está altamente satisfecha con su vida. Sabemos que estamos rankeando índices de felicidad, exactamente, ¿verdad? Y ahí ya, ¿verdad? Comienzan a plantearse luego las debilidades. Okay, déjeme entonces detenerme ahí un momento. Tenemos carita feliz respecto a la tarea que estamos haciendo en cuanto a que mejoramos la producción, a que aumentamos en producción, no la mejoramos porque hemos venido creciendo históricamente, pero lo hacemos más fuerte o más rápidamente que nuestros vecinos. Así es. En América Latina. Crecemos más que el resto de América Latina, lo que no significa que tengamos un muy buen crecimiento, Alexander, pero crecemos. Sí. Ok, los números en educación, bueno, seguimos teniendo récord, aunque nos estancamos hace unos años. Sí. Pero tenemos un buen récord que lo conseguimos durante algún tiempo. Bueno, récord en algunos de los indicadores. Sí. Hay otros donde tenemos dificultades. La esperanza de vida, que es un tema de salud, es altísimo. Sí. En Costa Rica, pero no llega aún a los miembros de la OCDE, al promedio. No, sí, está prácticamente... 82 es el de la OCDE. Nosotros estamos en 80 prácticamente, ¿verdad? Esto, creo que esto es del año, con datos del 2014, me parece. Okay, ya lo alcanzamos entonces, sí, 2016, sí. Es el de las, 2016. Es el de la esperanza de vida. Ahora sí, vamos a las caritas tristes en la tarea con la OCDE. Bueno, ¿qué nos plantea la OCDE como retos importantes? A ver, tenemos entonces un primer gran reto que tiene que ver con la desigualdad, que es, desgraciadamente, en la distribución del ingreso, es de las más altas de la OCDE. La OCDE nos plantea que tenemos otro reto, y es que las tasas de empleo son bajas. Como porcentaje de la población en edad de trabajar, mientras en la OCDE trabaja alrededor del 68% de la gente, en Costa Rica trabaja el 57% de la gente en edad de trabajar. Permítame detenerme en esas dos. Y perdón que lo interrumpa, Alexander, pero es que una querida colega, doña Marjorie Cibaja, me pregunta si el informe de la OCDE es de acceso público, porque quiere leer. Sí, lo es. ¿Sí? Así es, sí, señora. A través del sitio web de COMEX se puede accesar en este momento, y ya está colocado en las redes sociales de Facebook del Ministerio. Sí. Permítame ir al tema de la desigualdad primero, sí. Alexander. Es que desde hace muchos años, cada vez que se publica esto, desde Noticia Monumental, porque lo hemos hecho como línea editorial, una y otra vez hemos advertido, suave, mucho ojo. No solo, vamos a ver, no hubo un brinco en desigualdad en Costa Rica enorme, simplemente que íbamos a contracorriente. Toda América Latina iba disminuyendo el índice de Gini, es decir, que el índice que mide la desigualdad iba siendo menos desigual cada país, y Costa Rica iba para arriba en pequeños brincos, lo que hoy nos deja, en comparación con algunos países como México, Grecia, por ejemplo, nos deja muy mal respecto a la distribución del ingreso, que tiene que ver directamente con la desigualdad, y nos advierte, suave, va aumentando. ¿Cómo se corrige ese tema de la desigualdad? A ver, este es un tema que tiene que ver con los otros elementos que la OCDE plantea. Lo primero que yo quisiera aclarar aquí, ¿verdad?, es que en el último año se logró mejorar el coeficiente de Gini. Por primera vez en muchos años se logró revertir. En 7, si no me falla la memoria. Sí, esto exactamente. Entonces, la política social de esta administración y el crecimiento que hemos tenido sostenido en la inversión, las exportaciones, la producción, ha logrado un cambio en la tendencia. ¿Okay? Y eso es importante resaltar, y eso, bueno, no lo captura el dato de la OCDE en el estudio, porque el estudio corta el año anterior. Pero ahí lo que sigue es lo que nos plantea la OCDE. Para resolver ese problema, usted tiene que asegurarle empleo a su gente, un empleo de mayor calidad, tiene que enfrentar la exclusión del sistema educativo, mejorar la calidad del sistema educativo, tiene que hacer un enorme esfuerzo para reducir la informalidad, y todo eso cuesta plata, y por lo tanto tiene además que hacer sostenible sus finanzas, porque si no, no lo va a poder hacer, y lo que va a haber es un deterioro, ¿verdad?, en todos esos indicadores, ¿verdad?, que son indicadores en los cuales ya usted está vulnerable. Sin embargo, la OCDE está de suerte.
¿Sabe por qué? Porque de los 13 candidatos presidenciales que estuvieron en competencia para el 4 de febrero, a todos los escuché decir que iban a disminuir el desempleo, que iban a disminuir la deserción escolar y que iban a disminuir la informalidad en la economía. Por supuesto que estoy siendo sarcástico. El sarcasmo es porque se dice facilísimo. Es decir, yo creo que todo el país está de acuerdo en que hay que mejorar el empleo, disminuir la deserción y disminuir la informalidad. Pero es complicadísimo, Alexander. No solo cuesta plata, sino que genera que tenga que existir viabilidad política. Yo recuerdo, creo que hace 1 año o 2 años que lo había entrevistado en este programa, en algún momento le pregunté, ¿usted no se cansa? Porque es que hay que, en el tema de la OCDE, porque hay que impulsar mucho desde lo político para convencer a diferentes sectores. Estas 3 metas para disminuir la desigualdad son retos enormes para la sociedad costarricense, Alexander. Sí, así es, ¿verdad? Son retos, pero bueno, tal vez aquí lo importante, don Randall, de mencionar es que, como usted lo mencionó, nosotros como país creo que hay un consenso, si hay algo en lo que estamos de acuerdo, esas 3 cosas tienen que hacerse. Y queremos hacerlas de cierta forma, ¿verdad? Queremos hacerlas de una manera apropiada, ¿verdad? Que esté alineada con ciertos valores que nosotros compartimos, ¿verdad? Ok, ahora, la diferencia entre plantear el qué y plantear el cómo, como usted bien lo dice, es que con el cómo uno ya tiene que sentarse a proponer. Y entonces ahí es donde entra lo que para mí es importante, muy importante del proceso de la OCDE, y es que la OCDE no solo nos está diagnosticando y nos está señalando las áreas en las cuales tenemos que hacer trabajo, sino que está trabajando con la administración pública, la sociedad civil, los empresarios, etcétera, ¿verdad? Para proponer cosas, para proponer el cómo. Y además es un cómo que está siendo apoyado, que es, que tiene un acompañamiento de la OCDE en toda la experiencia en la que ha acompañado a muchos otros países muy exitosos que ya lo han hecho, ¿verdad? Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda, países de Eslovenia, Lituania, que son países, ¿verdad?, que vienen de tener problemas como estos y muchos peores, ¿verdad? Y que han logrado, con el acompañamiento de la OCDE y una voluntad interna política, superarlos. Y para eso la OCDE nos propone metodologías y nos dice, lo primero que usted tiene que hacer es ser muy transparente y medir todo. Y además que todos esos datos que se miden sean públicos, para que la gente sepa qué es lo que está pasando en realidad, ¿verdad? Segundo, a partir de esos datos, usted tiene que hacer política pública, tiene que sentarse a plantear soluciones, tiene que luego tomar decisiones y hacer acuerdos políticos. Después va a comenzar a implementarlas y luego va a medir y usted va a tener que medir. Conforme usted va ejecutando, usted va midiendo. No es que va a medir lo que pasó hace 3 años. Hoy no. Hoy va a medir lo que pasó el mes pasado o el trimestre pasado, para que usted pueda tomar decisiones rápido de cambiar el rumbo, de ajustar cosas. Y tiene que estar, entonces, la administración pública tiene que aprender. Es un tema de aprender haciendo, donde ese conjunto de expertos de la OCDE, más los países miembros, los expertos de los países miembros, se convierten en nuestros consultores, en nuestros asesores. Y entonces nosotros formamos parte de una red donde, por ejemplo, en materia de competencia, nuestra autoridad de competencia va a estar en una red con las autoridades de competencia de esos países que forman la OCDE y van a tener el relacionamiento, van a intercambiar cosas, compartir experiencias, etcétera. Podemos pedirles a ellos asesoría, ¿verdad? Cómo lo han hecho ellos, alguno que tenía un problema parecido al nuestro, cómo lo hizo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que, verdad? Entonces, ese es el trabajo que sigue y eso es lo importante de la OCDE. Es entonces como que ese grupo de los futbolistas además tuviera un centro escuela, ¿verdad? Un campo donde entrenan y donde invitan a entrenar a otros futbolistas de alto nivel de otros países, ¿verdad? Que los traen y entrenan juntos. Y entonces ahí esos otros de las ligas grandes, ¿verdad? De la Liga Europea o del Sur, ¿verdad? Vienen y nos apoyan, ¿verdad? Y comparten su experiencia con nosotros. Claro, y hay un jugador que dice, vieras qué raro, yo todos los penales que tiro de derecha los fallo. Y entonces que me diga, mira, a Cristiano Ronaldo le pasaba lo mismo. Aquí está Cristiano Ronaldo y te va a decir cómo hacer para no fallar. Pero permítame meterme, para que sea un programa muy utilitario, en cada uno, en esta primera parte de las críticas que hace la OCDE, en cada uno de los elementos. Tenemos las tasas de empleo bajas, muy bajas,
el desempleo, es decir, que muy poca gente trabaja de la que puede trabajar. Sí. Tenemos el desempleo muy alto, lo que quiere decir que la gente que está buscando trabajo no encuentra. Correcto. Iba a hacer un apunte ahí. Sí, le iba a decir que las tasas bajas de empleo en relación a la población normal tienen que ver esencialmente con que tenemos una baja participación de la mujer. Y entonces, si tenemos una población que es 50% femenina, 50% masculina, pero solo el 38% de las mujeres están en el mercado laboral, Claro. ¿verdad? Ahí tenemos un desfase que se nota muy bien aquí y que cuando nos comparamos con los países OCDE, ahí se nota. Y entonces, ahí viene un primer gran tema, ¿verdad? Y es que la OCDE nos dice, usted tiene que hacer, ¿verdad? ¿Cómo corregir eso? Bueno, número uno, redes de cuidado para los niños y para los ancianos. Eso tiene que socializarse, o sea, Costa Rica tiene una deuda en cuanto a su propuesta social de apoyo a la sociedad para que los más vulnerables puedan tener redes de cuidado. Nosotros bien sabemos que en los países OCDE, las redes de cuidado, los centros de preescolar y los centros de infantiles no son para las personas que el Estado genera, no son para las personas pobres, ¿verdad? Son para todas las personas. Y las clases medias en los países nórdicos, ¿verdad?, llevan a sus niños al año y medio, 2 años a estos centros, ¿verdad? O en Alemania. Entonces, ahí estamos sobre hablando... todo, perdón, en sociedades en la que el cuidado se ha recargado sobre la mujer. Como la nuestra. Directamente, como la nuestra. Exactamente, y que es una de las razones principales por las cuales las mujeres no ejercen el mercado laboral. Tenemos que en las universidades, ¿verdad?, casi el 60% de los estudiantes son mujeres, pero en el mercado laboral solo el 38%. Entonces, ese desfase, la OCDE dice, vea qué interesante, don Randall, la OCDE dice, si Costa Rica resuelve ese desfase, puede aumentar entre casi un 20% su PIB. O sea, imagínese usted lo que es aumentar una quinta parte el Producto Interno Bruto que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que la OCDE nos está diciendo. Claro, pero también hay que romper una barrera mental, don Alexander. No sé si me lo permite en esa extensión, pero es que yo creo que mucha gente, o sea, si yo tuiteo a esta hora que la OCDE le está recomendando a Costa Rica redes de cuidado para todo mundo, no solo para los sectores más pobres, entonces le apuesto lo que usted quiere, le apuesto otra taza de té de la que se acaba de tomar, ¿no, Alexander? En que la mitad de la gente que va a brincar va a decir suave, suave, porque el Estado tiene que darle cuidado a la gente que de clase media o a los que sí tienen casa, que sea solo para los más pobres. Y esa es una barrera mental de nuestra cultura. Mire, sí, ¿verdad? Como es una barrera, por ejemplo, el hecho de que los programas de apoyo público esencialmente los reciben solo las pequeñas empresas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Verdad? En los países desarrollados no se excluye porque lo que se ponen son requisitos de desempeño. Entonces, a una empresa grande se le da apoyo por parte del Estado y se le dice, usted va a recibir este tipo de incentivos, pero porque usted se va a encadenar con las pequeñas empresas y usted va a adoptar, usted va a ser transformador de este grupo de empresas, ¿verdad? Ahora, aquí estamos hablando también entonces de que el tema de la red de cuidado, vea qué interesante, la OCDE nos dice, no, ese no debería ser el abordaje, ¿verdad? No deberíamos preocuparnos por eso, por lo siguiente, porque lo que estamos viendo nosotros en los países OCDE es que los países que mejor desempeño educativo tienen, donde más gente termina todo el sistema educativo y donde menos desempleo en general se tiene, son aquellos países en los cuales la escolarización de los niños comienza justamente en la red de cuidado. O sea que esto significa iniciar la escolarización de los niños muy temprano, porque eso le va a dar una gran ventaja a los niños hacia adelante en cuanto a adquisición de competencias, habilidades y conocimientos. Y entonces la OCDE lo que dice, si usted hace eso, ¿verdad?, esto hágalo como parte de su sistema educativo. Por eso es, don Randall, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación, como usted sabe, ya decretó el año pasado obligatoria la educación preescolar a partir del año entrante, que no era obligatoria en Costa Rica. Entonces ya estamos implementando, ese es el cómo, ¿verdad? Ahora, todavía hay que bajar un poco más, hay que hacer más cosas. El otro elemento importante que la OCDE nos dice es, mire, resulta que el 70% de las mujeres se van por las redes, por las profesiones del área social, ¿verdad? Y resulta que en Costa Rica usted tiene un problema, usted tiene desempleo en esas áreas y está pleno empleo en todas las áreas que tienen que ver con STEM, o sea, ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, usted está en pleno empleo ahí. Entonces, usted tiene que hacer un trabajo para corregir
otro tema estructural, que es la mentalidad de que las niñas no son buenas en matemáticas, ¿verdad? Y que las mujeres tienen que ir por las cosas soft y no por las cosas duras. ¿Por qué? Porque el perfil de Costa Rica y el desarrollo fuerte de Costa Rica y el pleno empleo de Costa Rica hacia las cosas duras. Exactamente. Entonces necesitamos moverlo para allá. Ahí está el otro cómo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, después hay que volver a bajar, ¿verdad? Porque siempre en los detalles está el pisuicas, ¿verdad? Pero entonces, ahora sí, bueno, ¿cómo hacemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le quita la fobia a las niñas para las matemáticas? ¿Cómo hacemos que las niñas amen las matemáticas y logremos una equidad en las escuelas de ingeniería, en las escuelas, ¿verdad?, de las partes duras, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y que eso, en el mediano plazo, ¿verdad?, genere ese impacto que la OCDE nos está pidiendo o nos está proponiendo como un impacto. Que nos dice, además, esto no es un invento nuestro, es que por aquí ya pasó Corea. Por aquí ya pasó Nueva Zelanda, por aquí ya pasó Irlanda, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, podemos ir a hablar con ellos porque estamos sentados en los mismos foros, ¿verdad? Y obtener de ellos su realimentación de cómo lo hicieron, qué pasó, qué les funcionó, qué no les funcionó. Ese es el tipo de cosas que la OCDE plantea y que me parece a mí que nosotros tenemos que valorar muy positivamente como país. Claro, pero es curioso porque de las dos medidas que me está hablando, digamos, la intención principal pareciera no ser económica. Sin embargo, tiene relevancia económica importantísima para el país. Es que usted tiene razón, en realidad... Es un tema de inclusión. Uno podría verlo como un tema de inclusión, pero tiene efectos económicos importantes. Bueno, ¿verdad? Es ampliar los beneficios del crecimiento, es generar unas condiciones en las cuales el crecimiento económico se distribuya mejor, ¿verdad? Y que eso se haga de una forma tal que a la vez genere más crecimiento económico, ¿verdad? Es generar un círculo virtuoso. Lo que en resumen nos está diciendo es, usted tiene que ver cómo logra que las mujeres se integren más al mercado laboral, que está muy bajo en este instante, y lo otro, cómo logra hacer que las mujeres se integren también a los mercados o a las profesiones que tienen mayor demanda de empleo, que por la economía costarricense son las profesiones que tienen que ver con desempeño de temas duros. Así es, incluso don Randall, también a la educación técnica, ¿verdad? Porque reconocemos que en Costa Rica hay una brecha importante, ¿verdad? Y que el país tiene una gran oportunidad para aumentar la productividad en niveles técnicos, ¿verdad? Y ahí es un mundo de varones, ¿verdad? Probablemente en desproporciones todavía mayores. Entonces, todo esto, ¿verdad?, conforma las recomendaciones de estos estudios, ¿verdad? Y como usted bien lo dice, y veámoslo muy bien, el propósito de la OCDE es mejores políticas para mejores vidas, ese es su eslogan, es más, eso es social, ¿verdad? O sea, lo que queremos es que la gente viva mejor, ¿verdad? Que las sociedades operen mejor. Para eso la economía es un instrumento, ¿verdad? La economía no es un fin en sí mismo, es un instrumento para que como sociedad vivamos mejor. Entonces, esa es la lógica, ¿verdad? Y por eso es que la OCDE pues abarca una cantidad de temas tan grande. Ok, hablamos ya de desigualdad, de empleo también, pero le pone el cascabel al gato y... Digo, es dificilísimo poner el cascabel a un gato, ahora no me imagino cómo amaestrarlo para que meta un celular a la cárcel, pero nos lo pone en el tema fiscal, don Alexander. Claro, como le decía antes, Randall, la OCDE nos dice, estas brechas que usted tiene, solo las puede resolver haciendo política pública, implementando política pública, y eso cuesta plata. Y usted ya tiene en este momento un problema, ¿verdad?, de que, primero, tiene un déficit, o sea, tiene 10 años prácticamente de tener un déficit primario. Eso significa que simplemente para cubrir sus ingresos y gastos de operación, ya usted se está endeudando por los últimos 10 años. Pero además, ya la deuda ha llegado a un nivel tal, ¿verdad?, que usted necesita un 3% de su Producto Interno Bruto para pagar ese desfase entre ingresos y gastos. Sin contar el pago de las deudas, de los intereses de las deudas que usted tiene, no pagando las deudas, nada más los intereses. Claro. Los intereses representan otro 3% del Producto Interno Bruto, por eso es que tenemos un déficit de 6, ¿verdad? Entonces, la OCDE nos dice, con esa condición, donde ya usted está llegando, donde ya usted necesitaría para pagar esa deuda 3 años de ingresos fiscales. O sea, todos tendríamos que trabajar
por 3 años y tomar lo que le hemos pagado al Estado en impuestos, etcétera, para pagar la deuda. Claro. Sin ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso, nos dice la OCDE, no es sostenible. Usted lo tiene que corregir, porque si no, usted no va a poder hacer esas otras tareas que estamos valorando que usted tiene que hacer para mejorar justamente y progresar. Sí, claro. De hecho, el tema fiscal es muy fácil de entender. O se arregla o nos vamos para el carajo todos juntos. Así es. Porque simplemente cualquier cosa, de hecho lo señalábamos en campaña política, cualquier cosa que prometan los candidatos y ahora el presidente electo, depende de que pase una reforma fiscal. Porque efectivamente el déficit fiscal está alto, la deuda pública crece, ha llegado a niveles realmente muy complicados de manejo, el gasto sigue siendo un disparador absoluto, con 2 elementos fundamentales, uno de ellos es empleo público. Ante esto, ayer que lo entrevisté yo a usted para una nota, don Alexander, a mí me llamó mucho la atención. El día que hace algunas semanas traje a algunos diputados actuales a hablar sobre el proyecto fiscal, ellos tenían alguna resistencia al inicio del programa a admitir de que el plan fiscal que está en la Asamblea Legislativa es un paquete de impuestos. Pero cuando uno analiza los números, en la mejor proyección de ese plan que está en la Asamblea Legislativa, vamos a disminuir el déficit fiscal, que es de 6.2, en 1,92%. ¿verdad? Pero de este 1,92, casi 1,6 es por nuevos impuestos y 0,32 es por gasto. Es decir, es un proyecto de impuesto. Usted ayer me decía, sí, Randall, pero la OCDE está diciendo, sí, está bien, tienen que aprobar eso que está en la Asamblea Legislativa y hacerlo rápido. Pero es que además de ese 1,92, tiene que conseguir otro 1,1 del gasto directamente. Un gasto que es muy comprometido, don Alexander, porque el presupuesto nacional, el 95% del presupuesto nacional está comprometido. Sí, usted tiene razón, don Randall, de que es algo complejo. Sin embargo, déjeme decirle, hace unos días, nosotros, la semana pasada, comunicamos que el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, que es un comité que está integrado por 8 grupos de trabajo, de los más exigentes que hemos encontrado nosotros en la OCDE, dio su visto bueno y valoró en positivo y dio la recomendación de que en materia fiscal Costa Rica está al nivel de las prácticas de la OCDE. Y suena contradictorio, ¿verdad? Sí, completamente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que la OCDE nos está diciendo es, desde el punto de vista de gestión del tema fiscal, Costa Rica tiene las competencias técnicas, las capacidades, ¿verdad? Tiene la gente, sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? El tema es que tiene una dificultad de acuerdo político. En esa sesión en la que yo estuve en la OCDE, que fue una sesión muy larga, recuerdo a 2 delegados de países de la OCDE, países muy, muy serios, que levantaron la mano y nos dijeron, miren, cuando nosotros en mi país aplicamos una reforma que nos daba un 0.5% del PIB, cayó el gobierno. Yo no me imagino cómo ustedes pretenden pasar una reforma de 1.92, ¿verdad? O sea, en el mundo OCDE, ¿verdad? Esto es visto como algo sorprendente, ¿verdad? Porque es 4 veces... Algo atrevido. 4 veces lo que algunos países han hecho en el pasado. Entonces, y países, ¿verdad? Repito, que inclusive han prácticamente caído el gobierno. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de una situación donde esto es un aporte, pero esto es una señal. Del otro lado, claro, está el tema de los gastos. ¿Cómo el tema de los gastos se resuelve? Bueno, hay otro complemento en la reforma. Es la regla fiscal. La regla fiscal es colocarle un techo al gasto. Ese techo que tiene el gasto, don Randall, es un techo que la forma como se está planteando ahora es una forma en la que hay consecuencias legales si se respeta. Se está quitando de ahí, ¿verdad? La inversión en infraestructura, claro, ¿verdad? Porque si nosotros nos estuviéramos endeudando como lo estamos haciendo para construir infraestructura, no estaríamos en esta discusión. Exactamente, en inversión. Entonces, eso se elimina de ahí, ¿verdad? Y entonces lo que aplica es al gasto corriente y nos obliga entonces como país a tomar decisiones. Decisiones múltiples. Ya se han aprobado una serie de proyectos, hay 5 o 6 proyectos que están ordenando las finanzas públicas, ¿verdad? Y algunos muy críticos que hay que tomar, ¿verdad? Tienen que ver con todo el tema de lo que la OCDE llama los gastos etiquetados, ¿verdad? Que es ese 95% de gastos que están establecidos en leyes y que por lo tanto el ministro de Hacienda no puede tocar.
Bueno, ahí se están planteando también hacer discusiones y tomar acciones. Claro, el 6% del Poder Judicial del presupuesto, el 8% a educación, y sí, todas las leyes que se generan en la Asamblea Legislativa, que yo quiero poner también subrayar ahí, hemos sido absolutamente irresponsables a lo largo de muchas legislaturas, porque aquí en este país aprobamos derechos y derechos y derechos y derechos y derechos, y nunca decimos de dónde agarramos la plata para cumplir esos derechos. Sí, y déjeme hacerle un comentario adicional ahí, don Randall. A ver, una ley que ya está aprobada, que es una ley muy importante, es que, así como usted lo expone, hay una serie de áreas de la administración pública, ¿verdad?, que tienen una gran cantidad de dinero y que no pueden ejecutar, no ejecutan. Sí. Vea que ahora ya hay una ley que establece, bueno, lo no ejecutado en un segundo año de operación, fenece, digamos, y pasa a la Caja Única del Estado. Entonces, ese mecanismo ya le permite también al Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, ordenar, primero, levantar la ejecución, ¿verdad?, a las instituciones, no saben que van a perder los fondos, y luego los fondos que no se ejecutan vienen de vuelta. Y entonces, en vez de endeudarnos, ¿verdad?, que es lo que está pasando hoy, habiendo, por otro lado, platas libres, ¿verdad?, se utilizan esos dineros, y eso viene a bajar entonces este proceso. Pero el otro gran tema, don Randall, que yo quiero ser muy claro en esto: los mercados, las calificadoras internacionales, los bancos, los inversionistas, están en este momento tremendamente nerviosos de que Costa Rica no tome decisiones. ¿Por qué? Porque ahí está su plata, ¿verdad? Y en una situación en la cual el país, para todos los meses de operación, tiene que endeudarse, va a llegar un momento en el cual los mercados y los inversionistas van a decir, ¿sabe qué? Yo no le presto más. Y en ese momento, obviamente, hay una dificultad mayor. Entonces, lo más importante que advierte la OCDE sobre la necesidad de tomar esa decisión es mandar, es decir, de aprobar los proyectos que están en la Asamblea, es mandarle el mensaje a los inversionistas de que ya Costa Rica va en ruta de estabilizar esto y que por lo tanto pueden confiar. Nos decía el secretario Gurría, el promedio de deuda en la OCDE es del 100% del PIB. Costa Rica está llegando al 50%. Si no hacemos nada en el 2032 llegaríamos al 90%. Probablemente ya en el camino no nos prestarían, ¿verdad? Y lo que nos tiraría para arriba la deuda y los intereses van para arriba. Entonces, lo que la OCDE nos dice es, con nosotros, los países en desarrollo, hay menos tolerancia que en los países desarrollados. Entonces, esa tolerancia nosotros no podemos torearla, no podemos desafiarla, ¿verdad? Y necesitamos hacer un proceso ordenado. De lo contrario, lo que pasará es que en el momento de que los acreedores no nos presten más, y en el momento, recuerde que nosotros nos estamos endeudando para pagar intereses, incluso. Si no tenemos cómo endeudarnos para pagar intereses, no le vamos a pagar a los acreedores. Los acreedores nos cierran el crédito y entramos en un círculo implosivo. Entonces, eso nos presenta a nosotros, ¿verdad?, un reto, y ese es, creo yo, el principal riesgo de la próxima administración y el principal riesgo que tengan que administrar los diputados que están ahora y los que están mañana en la Asamblea. Bueno, porque es que aquí está el detalle. Sergio González nos dice en Facebook Live: me da risa y me molesta que un organismo nos diga cómo estamos, como si no supiéramos. Hasta el ciudadano menos intelectual informado que porque entraron muchos comentarios, ya sabe cómo estamos. Este organismo, cualquier otro, no va a hacer nada para resolver nuestros problemas. Es el gobierno el que al final tendrá que resolver nuestros problemas. Y quise agarrar el comentario de don Sergio por esto. Le he entendido a lo largo de la entrevista, don Alexander, que la OCDE no solo nos dice, vean, están así de mal, sino que nos dicen, este es el camino para arreglar esto, y nos lanza recomendaciones que además, vamos a ver, yo no puedo decir que son vinculantes, pero son vinculantes si queremos pertenecer a la OCDE. Porque realmente yo admiro profundamente su positivismo. Pero veamos regla fiscal. Regla fiscal quedó por fuera del proyecto que está en este instante en la Asamblea Legislativa, y lo van a discutir después, por un tema meramente de viabilidad política. En español, algunos diputados no querían que se incluyera, entonces lo quitaron porque no es discusión. Ya ahí se complicó la cosa. Esta misma semana, el lunes, si no me falla la memoria, Roberto Thompson, diputado electo de Liberación Nacional, dijo, no, suave, ¿por qué van a aprobar este tema fiscal ya? Déjenlo ahí quedito, nosotros lo arreglamos en la siguiente Asamblea Legislativa. A lo que yo creo, y un saludo para don Roberto, que siempre oye matices, a lo que yo creo, don Alexander, que el riesgo que tenemos entonces es que efectivamente esta Asamblea, que le quedan 8 sesiones nada más, no apruebe esto,
y la otra entre y diga, no, suave, vamos a agarrarnos unos meses para analizar el tema fiscal cuando vemos lo urgente que es esta situación. A mí a veces, pese a su positivismo, me parece que las señales políticas que brinda Costa Rica a lo interno van en una absoluta contradicción con la urgencia que todos entendemos que tiene el tema fiscal. Sí. Mire, yo para serle muy honesto, don Randall, encuentro una tremenda irresponsabilidad en esas posiciones que usted ha mencionado, con el respeto a las personas que las plantean. Le quedan 2 semanas, usted puede decir ya lo que guste. Bueno, porque sí, y viera que una de las cosas que voy a disfrutar cuando ya vuelva a ser ciudadano es poder hablar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es una cosa que no podemos postergar. Llevamos 15 años probablemente en estas discusiones. Lo que la próxima Asamblea Legislativa va a hacer, evidentemente, es reabrir una discusión que ha costado mucho. Hay una vía rápida en este momento activa, ¿verdad? Que me parece que quitarle, como decía el secretario general, tener los dentistas legislativos que le quitan los colmillos y los molares al proyecto de ley, lo único que hacemos es empeorar las cosas, ¿verdad? Y obligar a que eventualmente tengamos que tener otras discusiones más complejas. Pero además, al comentario que hacía la persona que usted mencionó, don Sergio, yo le diría, sí, yo entiendo que en Costa Rica todos entendemos esto, bueno, pero parece que hay algunos, como los que usted ha mencionado, que no lo entienden tan bien todavía. Claro, la OCDE prefiere, don Alexander, así, con todo sobre la mesa, prefiere que el tema fiscal lo apruebe esta asamblea en las 8 sesiones que queda. La OCDE lo que nos dice es, ustedes tienen que mandar el mensaje político más contundente posible, lo más rápido que puedan, porque si hubiera algún choque externo, si hubiera alguna situación en el mundo, una guerra comercial, una guerra, ¿verdad? Una situación que nos provoque una caída en las exportaciones, que provoque una situación que se disparan las tasas de interés a nivel global, etcétera, ahí sí se precipita la crisis. Y entonces, ¿por qué? Porque ustedes son muy vulnerables y son los primeros que van a sacrificar para dedicar los recursos a otras cosas. Claro, por supuesto. Pero entonces, la OCDE no prefiere necesariamente algo así, sino que se apruebe lo más rápido que se pueda y se brinde la señal. Usted, que ha sido el encargado de ver el tema de la OCDE, ¿qué prefiere? ¿Que lo apruebe esta asamblea? Mire, yo prefiero que se apruebe lo que está en este momento y ojalá en esta asamblea. Es mejor esto que nada. Es mejor eso que volver a abrir una discusión con la incertidumbre que eso va a generar. No, Alexander, permítame ir a una pausa comercial. Vamos a hacer solo una pausa. ¿Quiere más té, señor ministro? Aquí tengo agüita. Con agua. 3:1, vamos a la pausa. Regresamos con más. Gracias a las personas que se suman a esta transmisión a través del Facebook Live. Ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, nos acompaña hoy, pero no estamos hablando de comercio exterior, sino de un informe particularmente fuerte, pero no solo del informe, sino de las recomendaciones que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para Costa Rica. Les recuerdo que estamos en Facebook Live, en Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr, estamos en vivo en radio, en vivo en internet y en vivo también a través de la aplicación móvil. Los invito además para contarles que mañana en este mismo espacio estará la fiscal general de la República, doña Emilia Navas. Estábamos hablando del tema fiscal, de lo complicado que es desde lo político. El acuerdo fiscal a mí me hace, iba a decir gracia, pero realmente no me hace tanta gracia, me parece particular. Cuando usted habla con todas las fuerzas políticas, aquí, antes de las elecciones del 4 de febrero, pusimos al encargado económico de cada uno de los partidos, de los 6 que liberaban las encuestas. Y usted se asusta porque todos están de acuerdo en todo. No, yo cedo, no lo subas a 15, subirlo a 13, pone el IVA. Y usted dice, ahí en la puerta usted dice, mañana aprueban esta carajada, porque todos están de acuerdo. Pero resulta que cuando llegan a la Asamblea Legislativa, no, ¿verdad? Y entonces surge un detallito por aquí, le meten un golazo por allá, y empiezan a pasar cosas que todos no entendemos.
Yo creo que hay que reconocerle a esta administración, por ejemplo, el tema de cobrar mejor los impuestos. Eso es innegable, es un dato frío que está ahí. 40% de aumento en la recaudación, ¿verdad? Imagínese, es Sí. un montón y eso hay que reconocérselo a la administración. Como también hay que reclamarle a la administración actual que en el tema del gasto en el sector público no ha logrado hacer mucho, don Alexander. Bueno, es un reto enorme. Sí, recuerde que un primer gran tema aquí es que la misma Sala Constitucional, ¿verdad?, dice los gastos, las asignaciones que están por ley a ciertas instituciones se tienen que cumplir, ¿verdad?, independientemente de que no se estén ejecutando, por ejemplo. El otro tema aquí es lo que ya habíamos hablado, el 95% del gasto está etiquetado, o sea, es fijo y solamente se tiene maniobra sobre un 5%. Y yo lo que sí le diría, don Randall, es que hay varias cosas. Si usted analiza, no está aquí, no está en estos datos, pero si usted analiza el comportamiento de el déficit, usted lo que se va a dar cuenta es que el año pasado, cerramos con un déficit que era igual al del 2015 prácticamente. Sí. Entonces, se logró sostener, ¿verdad?, entre un incremento en cobros y una contención del gasto, ¿verdad?, que recuerde que además nosotros, por ejemplo, ministerios como el Ministerio de Comercio, ¿verdad?, bajamos en los últimos años significativamente nuestra asignación presupuestaria, y así lo hicieron otros ministerios. Lo que pasa es que la administración pública, y esto es una cosa que nos dice la OCDE en este informe, la OCDE nos dice, hay un mito de que el gobierno de Costa Rica es muy grande, y dice, no, el gobierno de Costa Rica no es muy grande. El gobierno de Costa Rica es un gobierno relativamente pequeño. De hecho, si lo comparamos con los gobiernos de muchos otros países, por ejemplo la OCDE. Imaginemos que, por ejemplo, Suecia, ¿verdad?, de prácticamente el empleo público, ¿verdad?, representa el 30% del empleo total. En Costa Rica estamos hablando de algo como un 13% del empleo total, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos una condición, digamos, curiosa, donde en realidad nuestro administración pública, nuestro aparato público en empleo no es tan grande. Imagínese usted que, por ejemplo, Japón anda por el 10%, Costa Rica anda por el 13%, ¿verdad? Pero para arriba está, obviamente, España, Estados Unidos, ¿verdad? Aquí inclusive está Argentina, ¿verdad? Que son países que tienen empleo público más alto como porcentaje de empleos del total de empleos del país. Entonces, lo que sí nos dice la OCDE en el informe, ¿verdad?, y ya es público, es que las remuneraciones del empleo público nuestro están por arriba de las de el resto de los países. Ese era el dato. Sí, ese es el dato. Eso es un poco distinto. Sí, ese es el dato, justamente, don Alexander, porque entonces aquí la trampa está así. Nosotros solo el 13% de todo el empleo que hay en el país son empleados públicos, ¿verdad? El 87% es privado, 13% públicos. Y estamos casi al final de la tabla de la cantidad de empleos públicos que tiene la OCDE, pero lo que invertimos en cada uno de esos empleados públicos es altísimo. Sí, correcto. O sea, nos sale carísimo cada empleado público a Costa Rica. A ver, aquí... Ahí me lo matizó, pero no, es que los números eso lo dicen. Sí, los números dicen eso, pero hay una situación que hay que entender aquí, ¿verdad? Y es que aquí está considerado como empleo público, don Randall, las autónomas, ¿verdad? Lo que son empresas públicas del Estado, ¿verdad? Entonces, aquí, claro, este cuadro lo que nos dice es que el porcentaje de los ingresos, es decir, la remuneración de los empleados públicos en Costa Rica alcanza el 50% de los ingresos tributarios, o sea, de lo que el país recibe en recaudación, la mitad se va a pagar empleados públicos, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Ahora, lo que hay que tener claro es que en Costa Rica hay una serie de hay una cantidad importante de empleados públicos que están en empresas del Estado que generan sus propios ingresos. Entonces, hay ahí un juego, ¿verdad?, que no es la situación, digamos, de los otros países, porque en general en los países OCDE hay muy poca empresa pública, digamos. Hombre, pero vamos a ver una cosa, porque ya se le salió lo sindicalista que no hay en usted, don Alexander. Porque aquí hay un detalle también que no contempla, por lo menos aquí, el gráfico de la OCDE. Efectivamente gastamos más de la mitad de lo que recaudamos en salarios, pero la mitad de esa mitad, o sea, el 25% de lo que gastamos son pluses.
que eso no está en el informe, pero que la Contraloría General de la República es muy clara en decir, vea, de todo lo que usted gasta en remuneraciones en general, la mitad la gasta en salario base y la otra mitad en pluses, que pareciera no ser muy claro para todos los sectores. Es decir, hoy nosotros sabemos que un disparador del gasto son efectivamente los salarios públicos, es innegable, y el informe de la OCDE lo deja sin duda alguna. Los empleados públicos con sus diferentes regímenes, pero partiendo de un promedio, que es lo que hace la OCDE, nos salen carísimos. Bueno, a ver, la OCDE lo plantea con total claridad y nosotros creo que todos lo hemos sabido, ¿verdad? Aquí por eso ha habido ya una discusión importante respecto de una ley de empleo público, ¿verdad? De el movernos a un modelo de salario único, de ponerlos, todo lo que son incentivos salariales, esos pluses, ponerlos contra resultados, ¿verdad? Los sindicatos dicen que no, que solo recaudando más ya está listo. Bueno, a ver, la OCDE en el estudio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos coinciden en que no es así. De Solo que también hay que ir dice por el que lado no, del porque gasto. es que aquí ese era el detalle que iba a llegar. Vea, han pasado por estos micrófonos. El Estado de la Nación. Cuando usted le dice al Estado de la Nación, señores, que es necesario las dos cosas: generar impuesto, cortar gastos. La Contralora General de la República, doña Marta, ¿qué hay que hacer? Generar impuesto, cortar gastos. Usted, al FMI, al Banco Mundial, a la OCDE, todo el mundo dice lo mismo, sí. Pero don Albino tiene otra información, no sé de dónde, que él dice, no, señores, aquí lo que basta es cobrar mejor y listo, no hay que tocar empleado público. Ese tema, sin la intención de enfrentarlo directamente a don Albino, don Alexander, tiene que ver, es un mito. Nosotros necesitamos cobrar más y quitar parte del gasto. Mire, a ver, pongámoslo así, don Randall, ya dijimos que esta administración levantó prácticamente en un 40% la recaudación fiscal, pero la dificultad fiscal sigue. Entonces, yo creo que eso es la evidencia de que esa hipótesis no es una hipótesis que se puede sostener con la realidad. Porque hay otra cosa, don Randall, mucho de eso está en los supuestos de qué es evasión y qué es elusión fiscal. Y ahí hay muchísima imprecisión, ¿verdad? Porque justamente son situaciones que no se están pudiendo medir adecuadamente, ¿verdad? Entonces, apostarle a algo que es muy difuso, ¿verdad? Y que es una hipótesis sobre datos que no son sólidos, yo siento que es complicado de pretender sustentar eso. Usted tiene razón en que el grueso, o sea, todas las opiniones, con excepción de uno o dos, dicen que ese es el abordaje, ¿verdad? Un abordaje por el gasto y por el ingreso. Bueno, entonces hablemos del momentum. Insisto, yo realmente admiro su positivismo, don Alexander, pero viene un cambio de gobierno. En ese cambio de gobierno, en mayo estarán las hijas y las nietas de todas las marchas, porque ya la de la madre lo usaron. Entonces significa que va a haber una enorme presión sindical, que ya anunció 25 de abril, que por cierto juega el Real contra el Bayern ese día, en la tarde. 1 de mayo, que es el partido de vuelta del Bayern contra el Real Madrid, pura coincidencia. Y mayo estará lleno de manifestaciones que sin duda alguna a los políticos les impacta la presión sindical. ¿Usted cree que una vacuna ante esa presión es aprobar ya en la Asamblea Legislativa del Fiscal? Mire, yo creo que sí, pero véalo así, don Randall. Nosotros hemos estado muchas veces con los expertos de la OCDE en la Asamblea Legislativa y yo encuentro la misma respuesta y el mismo lenguaje corporal que usted tiene, y hay un gran acuerdo. Por ejemplo, el IVA. Prácticamente todos los diputados están de acuerdo en el IVA. O sea, bueno, uno o dos tal vez, muy de la izquierda no, o muy de la derecha. Pero claro, pero los dos desaparecen. Bueno, se convierte en un diputado del Frente Amplio. Sí, bueno, a ver, pero ellos han sido verbales con nosotros en decir, estamos de acuerdo, hay que trabajar, hay que ajustar, ¿verdad? Bueno, ya se llegó a un 208 bis. Yo no estoy tan seguro de que de aquí al 1 de mayo se digamos, pueda operar el mecanismo, no sé. Quedan 8 sesiones. Quedan 8 sesiones, puede que no, ¿verdad? Ahora, pero los nuevos diputados, ahí es donde, y por eso que estoy positivo. Fíjese usted, don Randall, que yo he estado presente en 2 sesiones de la OCDE con los nuevos diputados. En la primera sesión, el 13 de abril de este año, vea que es 2 semanas después de la elección. En esa ocasión, don Randall, tuvimos 36 diputados electos en COMEX.
y 5 que me llamaron por teléfono a disculparse. Estamos hablando de 41 diputados pendientes de este asunto. Estuvimos por 2 horas con ellos, con los expertos de la OCDE. Yo quedé muy bien impresionado de la actitud, el tipo de respuesta, las preguntas, la capacidad de comprender el tema. Todos manifestaron, por lo menos los que hablaron, que fueron, digamos, de prácticamente todas las fracciones, todos ellos hablaron en el sentido de un compromiso. El tema fiscal estaba sobre la mesa como una absoluta prioridad. Y ayer tuvimos en el auditorio de Casa Presidencial una reunión donde estuvieron 27 diputados y un grupo grande de asesores, estaban representadas todas las fracciones, y en esa reunión fueron los diputados de las fracciones mayoritarias, de las 3 fracciones mayoritarias, quienes tomaron la palabra. De las entrantes. De las entrantes, sí señor, quienes tomaron la palabra y dijeron, ¿verdad? Nosotros, primero, coincidimos con la prioridad que tiene la OCDE, entendemos y coincidimos con la prioridad que se está planteando en el tema fiscal y las razones por las que eso se está dando. Y eso fue reportado así en la sesión que tuvimos a la noche. Primero, una sesión con el presidente Solís y el secretario general de la OCDE, y luego una sesión con el presidente Alvarado, presidente electo, donde también se le reportó a él esta posición de los diputados. Entonces, por eso es que yo soy positivo, porque, le digo, he estado con las 2 fracciones. Ahora, si ya los tiempos legislativos no dan para que esta asamblea pueda votar, yo creo que la próxima asamblea va a tener necesariamente que mandar señales prontas, ¿verdad? Y tomar decisiones bravas, ¿verdad? Y creo que no es sencillo, como usted bien lo dice, ¿verdad? Porque hacer valer una posición. A ver, digamos que los mismos empresarios tenían exactamente la posición contraria a los sindicatos, ¿verdad? Y esto tiene que ser todo por el lado del gasto. Uh-huh. Los sindicatos dicen esto tiene que ser todo por el lado de los ingresos, ¿verdad? Entonces, bueno, esas 2 posiciones no son sostenibles. Los empresarios ya evolucionaron, ya pasaron a una posición en la cual están claros de que el IVA va, donde están no claros, vamos a estorbar, ¿verdad? Bueno, donde ellos ya, digamos, manifestaron su tema. Y nosotros esperamos, yo por lo menos espero, que la misma razón, el mismo razonamiento eventualmente prive en los sindicatos, ¿verdad? Porque claramente aquí hay un ajuste importante por el lado de los ingresos, ¿verdad? Que es un ajuste que va a ser, si usted lo ve así, 2/3 del ajuste ya por el lado de los ingresos y 1/3 ya por el lado del gasto, ¿verdad? En español, y para la gente que nos está escuchando, significa que su bolsillo y el mío va a pagar 2/3 partes de la nueva recaudación que genere el gobierno, pero porque ahora decía Emilio aquí en Facebook Live que es que yo generalizo a todos los empleados públicos. No estaba generalizando, de hecho el ministro hizo el matiz, pero el promedio es innegable. O sea, yo sé que si usted agarra, como nos estaba explicando ahí en Facebook Live, a un conserje del Ministerio de Educación Pública, usted siempre va a encontrar una excepción, pero cuando uno hace el promedio, resulta que Costa Rica gasta más en salarios a cada uno de los funcionarios públicos, cuando usted divide todo lo que gastamos entre la cantidad de funcionarios que tenemos, que el resto de países de la OCDE. El otro tema que me preocupa de momentum, don Alexander, si yo hoy, 18 de abril, llego y llamo a Casa Presidencial o llamo a Ana Jiménez del Ministerio de Economía y digo, necesito hablar de la OCDE, me dice Alexander Mora. Le quedan 2 semanas. ¿Quién va a coordinar la OCDE en el nuevo gobierno? Mire, bueno, vamos a ver. Hemos tenido 2 reuniones, como dije, con el presidente electo, el presidente Solís, pero bueno, por aparte ellos 2, ¿verdad? Pero el presidente electo ha designado como enlace con la OCDE en este momento a doña Edna Camacho, uh-huh, que es la coordinadora del equipo económico, ¿verdad?, de la nueva administración. Y doña Edna, ayer en el foro de presentación del estudio económico de Costa Rica, la OCDE, expresamente manifestó el apoyo al proceso y confirmó
que el Ministerio de Comercio Exterior seguirá al frente de este proceso. A mí, eso significa que mi sucesor o sucesora va a ser quien continúe al frente de este proceso, porque en todo caso hay una ley que así lo establece. Entonces, y con todo el apoyo del presidente electo, que ayer lo manifestó y lo reiteró a la OCDE, de la coordinadora del equipo económico, doña Edna, igual hoy tuvimos una sesión al mediodía, donde participó también don André Garnier, que es, como usted sabe, un enlace con los empresarios, ¿verdad? Y ayer en la sesión, también es importante, en la sesión del presidente electo participó el señor vicepresidente, que es, sabemos, el enlace con los sectores sociales, ¿verdad? Don Marvin, correcto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, yo soy optimista en el sentido de que este es el proceso. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, don Randall. Dos cosas por las que yo tampoco es que no estoy tan preocupado por eso. La primera, el equipo del Ministerio de Comercio Exterior, el equipo técnico, Marian Bennett, Manuel Tovar, Marcela Chavarría, doña Gabriela Castro, en fin, todo este equipo que es el equipo core del Ministerio de Comercio, la columna vertebral del Ministerio de Comercio, ahí está. Anita Jiménez, que está aquí conmigo en comunicación. Ellos han venido llevando este proceso desde el inicio. El equipo técnico de COMEX es un equipo técnico que ha desarrollado relaciones muy cercanas con los equipos técnicos de los otros ministerios. Y ahí le comento lo siguiente. Una de las decisiones estratégicas que el presidente Solís tomó y que fue una instrucción que él me dio a mí al iniciar este proceso, fue: yo no quiero que el proceso de la OCDE sea llevado en los despachos de los ministros. Necesitamos que el proceso de la OCDE sea un proceso orgánico, que permee la administración pública toda. Entonces, lo que usted ve en la administración pública en este momento, don Randall, es que en todos los ministerios y las instituciones vinculadas con la OCDE son los equipos técnicos, que son personal permanente del ministerio, los que están a cargo de estos procesos. El ministro, claro, hace una guía política, etcétera, ¿verdad? Y es la cara del proceso. Pero yo estoy muy a gusto de esa instrucción inicial que el presidente hizo, de cómo la logramos implementar. No fue fácil, había ministerios, ¿verdad?, donde ellos veían la OCDE como un proyecto y todo lo que tenían que hacer como el trabajo, ¿verdad? Y una de las cosas que se logró hacer, y en eso la ministra de Planificación y los colegas del gabinete fueron en realidad suaves de rienda, para ponerlo así, y muy colaboradores y muy nobles, fue que en el Plan Nacional de Desarrollo embebimos el proceso de la OCDE. Y entonces, si usted ve, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué fue lo que nosotros propusimos? Que para el final de este Plan Nacional de Desarrollo, o sea, en diciembre del año 2018, ¿verdad?, el proceso termine. Y eso todavía la OCDE hoy y ayer nos ha dicho, es perfectamente posible, estamos en línea con eso. Entonces, yo creo que hay que ser positivo en los dos frentes, ¿verdad? En que va a haber un acuerdo político, en que los nuevos diputados van a tener la madurez y la visión, y que esas voces disidentes que están diciendo arranquemos todo de cero, yo quiero hacer valer mi derecho de piso, ¿verdad? Me parece que espero que no prosperen. Y además la administración pública costarricense ya ha digerido y ha asimilado mucho de la OCDE, y por lo tanto yo esperaría que esto continúe a buen ritmo en el proceso. Voy a tener cuidado con la palabra que voy a usar para hacer la última pregunta. Si el presidente Alvarado lo invita a formar parte de su gabinete siguiendo en Comercio Exterior, porque el presidente electo dijo borrón y cuenta nueva, pero ayer, después de la reunión con los sindicatos, don Albino nos revela algo a la prensa. Dijo, no, el presidente dijo que la mayoría de casos, te iban a repetir, ahí ya es medio borrón y cuenta nueva. Si a usted el presidente se lo plantea, el presidente electo, don Alexander, ¿está usted, y ojo lo que voy a usar, dispuesto a continuar en la cabeza de COMEX? Dispuesto. Mire, don Randall, yo no podría responder a esa pregunta, porque me parece que por respeto al presidente electo, los ministros en un régimen presidencial somos nombrados por el presidente, y el presidente electo, en una coyuntura como la que Costa Rica tiene que tener total margen de flexibilidad, y tiene que hacer un trabajo titánico, probablemente de las decisiones más duras que una persona puede tomar en su vida, de cómo integrar un gabinete. Y yo repito,
Ya he dado bastante, he llevado el proceso hasta acá, hay un enorme desgaste. El otro día le decía a mi esposa que si yo veo una foto mía de hace 4 años y veo una foto de hoy, me parece que han pasado 10, no 4. Entonces, me parece que hay que, ¿verdad? Que uno tiene que estar claro de que aunque el trabajo ha sido constructivo y positivo, ¿verdad? Siempre hay mejores personas para llevar adelante las cosas que uno. Ninguno es indispensable en esta coyuntura, excepto el presidente electo, y por lo tanto, me parece a mí que la posición de uno como ministro, yo sabía que terminaba el 8 de mayo, cuento con terminar el 8 de mayo, y en eso es en lo que estoy trabajando. Se la quitó bien, don Alexander. Muchas gracias por haber venido. Yo creo que además que ha quedado muy claro algunos temas de la OCDE el día de hoy en Matices. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Randall, y bueno, nada más brevemente recordar, ¿verdad?, que de los 22 comités en los que estamos trabajando con la OCDE tenemos ya 12, uno más que está en proceso probablemente, y ya los otros 10 o 9 esperaríamos que estén listos también a fin de año. A menos de que pase algo extraordinario por temas de tiempo, creo que esta será la última entrevista con el ministro de Comercio Exterior en Matices, así es que don Alexander, muchas gracias. A usted las gracias, don Randall. Usted sabe que respeto mucho a usted y a su programa y estaré pues escuchándolo de aquí en adelante. Gracias, don Alexander. Pidió Bolero de Maurice Ravel. El Bolero de Maurice Ravel, sí señor. Conocido popularmente como el Bolero de Ravel. Correcto. ¿Por qué esa canción? Mire, porque pensé en algo más bien suave, relajante, como que ya en este momento necesitamos todos y además generar el espacio para que haya meditación. Piano, piano. Piano, piano, sí señor. Gracias, don Alexander. Maurice Ravel, compositor del Bolero, que es la canción, no toda, porque es muy larga, pero vamos a escuchar un pedacito. Los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, de 7 a 7:40, porque hoy será transmisión en radio, pero además tenemos algo espectacular hoy, porque como es transmisión en radio, hay 3 partidos directamente relacionados. Juega Herediano contra Santos. Si Santos gana por más de 3 goles, podría ser finalista hoy. Si Herediano gana, listo, es finalista. Saprissa también tiene su encuentro ante... Ya no me acuerdo yo, ya les voy a decir. Ya les voy a decir ante quién juega el Deportivo Saprissa, porque el detalle de hoy del Deportivo Saprissa es que si Herediano pierde o empata y el Saprissa gana, será ante Limón. En el Saprissa también hay chance, y la liga juega ante Carmelita en el Morera Soto. Entonces lo que harán hoy los compañeros de deporte es impresionante. Estarán transmitiendo el partido donde está el puntero. Es decir, si en un momento, hoy arrancamos en el Eladio Rosabal Cordero, Herediano Santos, pero si Saprissa mete un gol y en ese momento es puntero, la transmisión se desplaza hacia el Ricardo Saprissa. Si en ese momento Herediano hace un gol y vuelve a ser puntero, la transmisión se desplaza hacia el Eladio Rosabal Cordero. Y si Herediano y Saprissa van perdiendo y la liga va ganando, la transmisión se desplaza hacia el Alejandro Morera Soto. Una jornada de radio. Usted escuchará el partido del puntero independientemente de quién sea, hoy en Monumental, mañana a las 2 de la tarde, la fiscal general Emilia Navas en Matices. Hasta luego y feliz tarde.